24 de agosto, domingo por la noche del año 2025, vamos a tomar el tema esperar hasta. Oremos, amado Padre Celestial, Señor, tú eres el creador de todo ser viviente y nos has creado de ti mismo, Señor, y nos has hecho conocer tu palabra y nos has compartido tu naturaleza porque tú nos conocías antes de la fundación del mundo. Ahora, Señor, te rogamos que tú liberes, Señor, todo aquello nos liberes de todo aquello que nos impide un caminar más cerca tuyo, caminando en lo sobrenatural de tu atmósfera, adorándote, viviendo vidas santas, pero sobre todo cumpliendo tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Nuestro texto está en Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bien, mis hermanos, empecemos. Quiero llamar la atención a que el apóstol dice que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud. Entonces, aquí hay un mensaje del profeta llamado desesperaciones. Este mensaje fue predicado luego de la señal. Y el profeta dijo que habían dos tipos o dos momentos en que nosotros debemos desesperar. Una era para el bautismo del Espíritu Santo y otra, la número dos, para matrimonio. Porque luego del bautismo del Espíritu Santo, lo que más influye en una persona es su pareja. Pero acá el apóstol Pablo nos manda a presentar la misma solicitud, dice, hasta el fin. ¿Qué cosa es esa solicitud? Es simplemente la misma diligencia. Así como nosotros tuvimos el desespero por tener el nuevo nacimiento, así nosotros deberíamos ser diligentes, o sea, cuidadosos en no dejar pasar el tiempo. Recuerden que en Efesios capítulo 5 el profeta dice que no seamos necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, redimiendo el tiempo para ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que caracteriza al Hijo de Dios es que es diligente, que es acomedido, que es detallista, dedicado a sus cosas, porque en cada cosa y en cada parte de la vida de un creyente se glorifica a Dios. Entonces debemos mostrar la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuál es este fin para nosotros? El fin para nosotros es lo que se llama la estatura del varón perfecto. Ahora, obviamente, llegado ahí, habrán más cosas que el Espíritu Santo va a abrirnos, de manera que nosotros continuemos los planes de Dios, porque llegado a la estatura del varón perfecto no significa que ya terminó todo el asunto. Es como, digamos, tomemos un ejemplo de la Universidad Prusiana, cuando un estudiante llega y toma su carrera, le dan su título, bueno, ahí recién empiezan las cosas. Entonces, la estatura del varón perfecto es un fin para nosotros, es un propósito, pero una vez que llegamos a eso, entonces se despliega delante lo que vamos a tener que hacer en colaboración con la guía del Señor para vivir nuestras vidas, desarrollar nuestros ministerios o simplemente, si no eres llamado al ministerio, desarrollar tu vida con Dios para la gloria del Señor. Pero ¿qué se necesita? Diligencia, solicitud, se necesita esas ganas de seguir adelante. Eso es algo que caracteriza al cristiano, la diligencia. Estudie usted esa palabrita en el libro de Proverbios, por ejemplo, y en muchos más, ¿no? También el apóstol Pablo.
dice en lo que requiere cuidado o en lo que requiere devoción o algo así, dice mostrando diligencia, no perezosos. Y esta palabra pereza es la que se opone a la diligencia. Y la pereza, pues nosotros sabemos que es el resultado del temor, de la incredulidad. Por eso es tan importante encontrar ese acán en nuestra vida, esa, ese elemento que trae maldición sobre nuestra vida para destruirlo. Si hay pereza, si hay algo en la vida, es porque hay una causa que debemos encontrar, debemos ir con el Señor con esta misma solicitud para ser libres de eso y que podamos continuar nuestro caminar con el Señor. Entonces, dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de, aquí esperanza no está hablando de esperanza de la venida, sino de la expectativa. Me parece a mí recordar que aquí esta palabra fue cambiada por fe. Yo se los confirmo luego. No, se los confirmo ahorita, un ratito, hermanos, perdónenme. Estamos en Hebreos 6, en Hebreos, déjenme ubicar, Hebreos capítulo 6. No me gustan estas cosas que hace la reina Valera. Hebreos 6, 13 o 14, 11. Ahorita se los encuentro. ¿No ven? Ah, no, sí, perdón. Es expectativa. Ven, elfo. Esperar con anhelo, por lo general, con placer, expectación. Abstractamente o concretamente, confiar. Esperar, confiar. Bueno, eso dice el diccionario Strong. Entonces, estamos correctos con esa palabra, pero más tiene que ver como dice aquí, no esperanza como nosotros la conocemos, sino más bien expectativa. Eso es lo que dice, ustedes lo pueden verificar en el diccionario Strong. La expectativa que un creyente tiene de las cosas que Dios es expectativa, la certeza del cumplimiento de las cosas que un creyente tiene con Dios. Y como hemos visto, es por lo general una espera con gozo, gozoso, ¿no? Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. La pereza puede presentarse bajo ese manto de no hacer nada. O, por, como hemos visto en la mañana, se puede presentar con su otra cara de la moneda de un activismo religioso, estar activos, activos en muchas cosas externas, sin poner delante de Dios el centro del asunto, que es el corazón del hombre, y qué maldición pudiera estar en ese corazón, maldición en el sentido de una idea, vamos a ver cómo una forma de pensar puede volverse una maldición en el sentido de Acán. Una cierta forma de pensar puede estar contaminando nuestro corazón delante de Dios. Entonces, la pereza puede tomar esa forma de una forma de pensamiento que nos lleva lejos de la voluntad de Dios en lugar de mantenernos en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos, así como desesperamos para el nuevo nacimiento, también tener esa misma diligencia, ese mismo empuje para que nuestro corazón sea libre de todo, de toda maldición, de toda pereza, y podamos vivir en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, para no hacernos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sobre la fe, hermanos, hemos estudiado bastante. Eh, Tenemos mensajes completamente dedicados a la fe. Ahora vamos a dedicarnos a la paciencia. ¿Qué cosa es paciencia? Y cómo dos palabras que parecen antagónicas se juntan en la práctica de la vida del cristiano, ¿no? Es más o menos como cuando Pablo dice, corran con paciencia. Y correr es una actividad frenética, pero hay que correr con paciencia. Bueno, hay muchas formas de aplicarlo y realmente sí funciona, ¿no? Sí funciona, pero vamos a ver cómo la diligencia, la solicitud, las ganas, el ahínco, el, la perseverancia en buscar un objetivo se junta con la paciencia. En el mensaje, preguntas y respuestas del año 54, párrafo 99,
El profeta dice, ahora, el pueblo pentecostal ha enseñado, ahora probablemente reciba mucho rechazo en esto, pero debo ser honesto cuando se trata de la palabra. No hay tal cosa como asentad de la manera que lo interpretan ustedes, de la manera que lo interpreta. Ahora, asentar, esperad o algo así, depende de la traducción de la Biblia, ¿no? Sigo leyendo. Ustedes han estado en error. Asentad no significa orar. Asentad significa esperar. Entonces, vamos a ver qué nos está enseñando aquí el profeta respecto de paciencia. Sigue diciendo, después de la ascensión, después de que Jesucristo, de la crucifixión, de la purificación del santuario, después del día del sacrificio, después de la resurrección, día del sacrificio, cuando se le dio muerte, hasta el día de la ascensión, pasaron 40 días y luego vino Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50. 50 días que pasaron después de la ofrenda del sacrificio. Bueno, ahí un poquito se enreda el hermano porque la verdad que en esos 40 días, o perdón, en el día del sacrificio de Jesucristo, se cumplen tantas profecías, tantísimas profecías respecto de la purificación del templo celestial, hasta cuando Jesucristo regresa otra vez para estar con sus apóstoles. Pero bueno, 40 días después, 40 días que Jesucristo resucitado estuvo en comunión con sus apóstoles y también estaba presente los santos que resucitaron del Antiguo Testamento en cuerpos glorificados antes de volver a ascender. Entonces, durante todo ese tiempo de 40 días, pasaron eventos que Juan dice que no se pueden escribir libros al respecto porque eran tantos los milagros que ya no cabrían libros en el mundo. Pero luego vino esta etapa. El Señor le dice, esperen, faltan 10 días para Pentecostés. No, ustedes saben que la Pascua de Moisés corresponde, fue en ese mismo día que Jesucristo, el Cordero de Dios, es sacrificado. 3 días después resucita. Nosotros sabemos que Moisés sacó a Israel de Egipto y Jesús saca de la tumba, de la muerte, saca a los santos del Antiguo Testamento. Y luego los lleva Moisés al desierto, al monte Sinaí, perdón, y 50 días después de la salida de Moisés, después de la Pascua, 50 días después en el monte Sinaí, se recibe la ley, se recibe la ley en tablas de piedra. Entonces, corresponde con el sacrificio de Jesucristo, ese mismo día del sacrificio del Cordero, y luego 50 días después, en Pentecostés, el mismo día que Moisés recibió las tablas de la ley, ese mismo día bajó el Espíritu Santo a escribir la ley en los corazones y en las entrañas de los creyentes. Entonces se dio el bautismo del Espíritu Santo, Pentecostés, cerrando perfectamente el Antiguo Testamento en sus modos y en sus símbolos y en todo, ¿no? Entonces, para que suceda eso, faltaban 10 días. Para que baje la ley en forma de bautismo del Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, baje, faltaban 10 días. Y por eso le dice, vayan y asienten en la ciudad de Jerusalén. Entonces veamos. En Lucas 24:44, y les dijo, está hablando Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ojo por ahí, a esto me estoy refiriendo que puede haber un Acán, una maldición en forma de un pensamiento, de una línea de pensamiento, de un parámetro de pensamiento que no es conforme el entendimiento de la palabra con el que se comprenden las escrituras y pudiéramos estar entendiendo las cosas al revés. Y eso va a ser un Acán que contamina el campamento. Pero bueno, sigamos. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, aquí viene, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Aquí, este quedarse es el tema de la paciencia. A esto que se refiere que el profeta dice esperar. Esperar no significa orar, significa esperar. No hay otro significado de la palabra esperar. Bueno, primero, vayamos al entendimiento para comprender las escrituras. Esto que hizo acá nuestro Señor Jesucristo en Lucas 24:45. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto es revelación, es conocimiento no humano. Es la mentalidad de Dios mismo. Muchas personas pueden tener sus ideas al respecto, pueden estar seguras que en lo que ellos quieren aplicar la palabra, esto es así, y puede eso ser tan contrario a lo que realmente toca. Ven, mucha gente quiere tomar a Dios y salirse del tema de que Dios te guía paso a paso. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y quieren tomar la luz del primer paso cuando ya está en el paso número 100 y quieren aplicar esa luz del primer paso al paso 101. No, ya no es lo mismo, ya no estás en el mismo sitio, ya no estás en el mismo lugar en el cual la luz te sirvió para pasar del paso 1 al paso 2. Ahora estás en el paso 100, mucho más adelante en el camino. Es diferente, paso a paso. Las ovejas siguen al buen pastor, escuchan su voz paso a paso. Ven, a medida que se desarrollan las cosas, esos pasos del buen pastor van cambiando. Primero caminó sobre praderas, luego pasó el valle de la muerte, ahora está en las aguas de reposo. Seguramente más allá irá a los pastos verdes y después regresará por el desierto. Hay que seguir al pastor en paz cada paso. No podemos aplicar de manera uniforme. Nosotros debemos estar atentos a la voz del Señor, atentos a la guía del Espíritu. Por supuesto, la voz del Señor jamás contradecirá la palabra escrita, pero no tomará cosas del pasado. O sea, si yo de pronto salgo con un entendimiento, hermanos, tenemos que guardar el sábado. Bueno, ustedes saben que ya me fui otra vez al Antiguo Testamento. Ustedes de plano no me aceptarían eso, pastor, pero ¿qué estás hablando? No, que tengo que guardar el sábado, que mira que el sábado era un sello entre el pueblo de Dios y nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos que guardar el sábado. Bueno, tú sabes que yo estoy caminando con una luz equivocada, porque eso ya pasó. O si de pronto viniera y diga, hermanos, vendan todo lo que tienen, que tenemos que comprar madera porque viene un diluvio, tenemos que construir un arca. Bueno, ya saben ustedes que ya qué le habrá pasado al pastor. No sé qué tiene en la cabeza, pero no. Eso fue palabra de Dios, 100% palabra de Dios. Pero hermano, estamos 6.000 años después de ese tema del arca de Noé. Ven, o 4.000, no sé. Bueno, el hecho es que uno tiene que tener entendimiento para comprender las escrituras, para el mensaje de la hora, y eso es revelación, hermano, para ver qué cosa te toca ahora. Bien, eso es número uno, ¿sí? Luego, lo siguiente es que el Señor los manda a quedarse en la ciudad de Jerusalén. Y sabemos que ellos se quedaron en el aposento alto. No podía ser que algún hermano diga, a ver, o que se le ocurra, Timoteo diga, bueno, hermanos, yo, está bien, el Señor dijo que nos quedemos en la ciudad de Jerusalén, pero esto es tierra santa. Y yo voy a esperar mejor allá en Belén, porque allí nació Cristo y en Belén tiene que nacer la iglesia. Entonces yo veo la palabra, Cristo nació en Belén de Judea, me voy para allá. No puede ser así, hermano. ¿Ven? No correspondía a eso. Alguien podría decir, bueno, Lázaro fue resucitado en Betania, mejor, y como este es un cambio de vida, es una resurrección en vida, me voy a Betania porque ahí fue donde se resucitó y yo voy a quedarme. No. Jesús dijo, quédense en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto. ¿Ven? ¿Qué nos está indicando eso? Que hay una posición. Esperar no se trata de simplemente dejar pasar el tiempo, sino de primero, para poder esperar, tenemos que colocarnos en una posición. ¿Ven? Tenemos que encontrar quietud en la posición. ¿Cuál es esa posición en la cual la vamos a ver más abajo?
Pero ojo, es quedarte quieto en la posición, no salirte de la posición. Cualquier actividad, ¿se podían realizar actividades en el aposento alto? Claro que sí. Obviamente fueron 10 días. Tomaban desayuno, almorzaban, tendrían como ir a bañarse, qué sé yo, ¿no? Eran 120 personas en un lugar bastante grande, podían realizar actividades, pero allí. Entonces nosotros, al encontrar la posición, seguramente que tenemos actividades, pero allí. Quedarse quieto en esa posición, desarrollando las actividades que permite esa posición, hasta que algo sobrenatural nos cambie. ¿Ven? Los apóstoles se quedaron hasta. Esta es la palabra importante. Quedarte hasta que algo realmente te cambie, algo sobrenatural te cambie, que suceda algo que tú sabes que definitivamente ha habido una situación cambiada de parte de Dios. No simplemente una imaginación, no simplemente decir, bueno, ¿sabes qué? Ya estoy satisfecho, ya pasó bastante tiempo en esta, pues supongo que ya lo tengo. No podemos caminar por suposiciones. Algo tiene que suceder realmente. Hasta que algo sobrenatural nos cambie. ¿Por qué? Porque Dios inicia el movimiento. Dios inicia la dinámica. ¿Ven? Eh, Cuando le tocó a Noé construir el arca, él hizo todo lo que Dios le mandó. La construyó conforme Dios le mandó. Pero vean, hermano, realmente esa puerta a mí me preocupa. Era una puerta de 3 pisos. Era una puerta que pues, dividía el arca a la mitad. O sea, no era una puerta segura. No era una puerta que estaba arriba donde el agua no le podía dar. Así que tuvo que ser sobrenatural. La Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca, es decir, la selló completamente. Hubo algo, Dios inició el movimiento. Primero cerró el arca para que sus hijos estuvieran en una posición de ser salvos del diluvio que venía. Dios inició esa dinámica. Vean, cuando Salomón pudo tener el templo en orden y todo, Dios inició el fuego en el altar. Dios bajó con una columna de nube y llenó el lugar, perdón, eso fue con Salomón. En el caso de Moisés, Moisés tuvo todo el tabernáculo puesto, pero Dios inició el fuego. Dios bajó sobre ese altar y Dios encendió el fuego. Y era responsabilidad de los sacerdotes levitas mantener ese fuego, no se podía apagar. Por supuesto, ese fuego luego fue el Espíritu Santo que hoy no debemos apagar ni cambiarlo, ¿no? Entonces, Dios inicia el movimiento. Algo tiene que pasar de parte de Dios. En el mensaje, preguntas y respuestas del año 59, el profeta vuelve a insistir con este tema. Párrafo 48. Ahora fíjense, Jesús les había comisionado a ellos que fueran a Jerusalén y esperaran. La palabra esperar significa esperar. Qué sencillo, ¿no? La palabra esperar significa esperar. No significa orar. Ojo. ¿Ven? No significa hacer una actividad religiosa, como vimos como Josué, que al encontrar la derrota de los hijos de Israel en Jai, hizo todo un mover pentecostal, un culto pentecostal de ayuno, de vigilia, de rasgarse las vestiduras, de tirarse al suelo, de lamentarse. Y Dios no le aceptó eso, le dijo, no, levántate, ¿qué estás haciendo, Josué? Ese no es el camino. Hay pecado en Israel, hay que eliminarlo, se acabó. No, no hagas algo que no es correcto ni pertinente a esta cosa tan seria. Israel ha perdido porque ha habido pecado en el campamento. Saca el pecado, deja de hacer todo este teatro emocional. Por supuesto, reconocemos que Josué no tenía el nuevo nacimiento, no había sido entregado, y el hombre fue sincero en hacer toda su religiosidad, pero Dios no la pudo aceptar, porque era lo que al hombre se le ocurría hacer, y eso no era lo que Dios esperaba. Dios quería que el pecado sea quitado del campamento. Entonces, es lo que nos toca a nosotros. Bueno, sigamos. No significa orar, no significa hacer una actividad religiosa
que a nosotros nos parece que es lo correcto. Ah, bueno, yo voy a ayunar, no sé, 3 veces a la semana y acabaré con 2 pollos a la brasa cada uno de esos ayunos. Y Dios me tiene que escuchar, me tiene que santificar. Eso puede ser interesante, puede ser una actividad que a mí se me haya ocurrido, pero Dios primero quiere que el pecado salga del corazón, que una falsa idea, una falsa doctrina o lo que fuera esté lejos del corazón. Amén. Entonces, orar significa, perdón, esperar significa esperar, no significa orar, significa esperar. Entonces, aquí viene el porqué. Ellos no estaban listos para predicar todavía, porque ellos únicamente habían conocido su resurrección por su persona. Es decir, bueno, sigo leyendo, viendo lo de fuera de él. ¿Ven? O sea, vieron con sus ojos, vieron a Cristo resucitado, pero ese conocimiento todavía no les servía de nada, porque esa gran cosa que sucedió no les cambiaba el corazón. Como Israel. Israel vio la columna de fuego por 40 años, comían maná todos los días, vieron la columna de fuego todas las noches durante esos 40 años y todos los grandes milagros y las grandes batallas que tuvo Israel venciendo de manera sobrenatural a civilizaciones de gigantes y sin embargo, nada de eso les cambió el corazón. Entonces, aquí los apóstoles estaban bajo la misma posición. Vivieron con Jesucristo 3 años y medio, viendo sus grandes milagros. Ahora estaban viéndolo a él resucitado, una cosa que quebró completamente el sello de la muerte de la tumba, abrió el infierno, después le quitó las llaves del infierno de la muerte a Satanás y lo cerró. Cambió completamente la historia espiritual de su época, pero todo ese conocimiento estaba afuera, lo estaban mirando con sus ojos y así no se podía. Tenía que haber, esa resurrección tenía que entrar dentro de sus cuerpos por el bautismo del Espíritu Santo. Por eso ellos tenían que esperar, porque Dios tenía su plan. 50 días después del sacrificio del Cordero, baja la ley al corazón y a las entrañas. La ley de resurrección, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, no había nada que hacer. El plan de Dios era exacto. Ningún ayuno, ningún rasgárselo, nada podía cambiar ese plan. Estaba designado que a los 50 días bajaba el Espíritu. No había nada más que hacer que esperar. Amén. Tenga eso en su mente porque ahorita va a llegar con nosotros. Entonces, él les había encomendado que no predicaran más, que no hicieran nada hasta que primeramente fueran investidos con poder de lo alto. Entonces, ¿qué significa esperar? Significa quedarse quieto en la posición. Quedarse quieto en la posición. ¿Dónde? En el aposento alto. ¿Dónde? Allí donde iba a bajar el Espíritu. No donde se nos ocurriera. No conforme doctrinas. No conforme las ideas de los hombres. No conforme actividades religiosas. Algo tiene que pasar. Ahora, ¿cómo lo aplicamos nosotros? ¿Ven? ¿Vas a orar? ¿Qué vas a pedir? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es aquello que tú estás esperando delante del Señor? Puede ser una sanidad, puede ser el cumplimiento de una promesa, puede ser cosas que Dios tiene en su voluntad para ti, pero tienes que esperar en el aposento alto hasta que baje el poder, ¿correcto? Entonces, ¿qué tienes que hacer para estar conforme al corazón de Dios? Ven, porque estos apóstoles que estaban esperando en el aposento alto estaban todos bajo la voluntad del Señor y conforme el corazón de Dios. Entonces, ¿qué significa para nosotros esa posición? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestro aposento alto para que baje el poder? Primero, saber que Dios te ha hecho perfecto con un solo sacrificio. Esto es, por supuesto, Hebreos 10:14. Ahora, te sugiero que también leas Efesios capítulo 1. Esa es tu posición, eso es lo que Dios ha hecho de ti. Eres acepto en el amado. Y todas esas grandes cosas que parten de ese capítulo, esa es tu posición, creyéndole a Dios. Ahora bien, el diablo te va a sugerir, pero mira, tú tienes mal carácter.
O sea, hay dos cosas que te puede sugerir el diablo: que tú eres una mala persona o que tú eres más perfecto que Miguel, que el arcángel Miguel, que tú estás súper correcto, no, no vayas a cambiar nada. ¿Qué está protegiendo el diablo? Está protegiendo esa falsa doctrina que puso en tu cabeza y te dice, no, tú estás correcto, no vayas a hacer nada. No, hermano, tenemos que ponernos en la posición frente al Señor. Y frente al Señor, que dice la Escritura, están todas las cosas abiertas y desnudas ante aquel que tenemos que dar cuenta. Por tanto, cuando venimos delante del Señor, tenemos que venir con una disposición a que Dios cambie lo que quiera cambiar, a que Dios escudriñe y examine lo que Él quiera, y que si es necesario cambiar nuestra posición o nuestra mentalidad respecto de algo, que el Señor lo haga. No podemos venir bajo una posición de terquedad propia, de religiosidad o perfección propia, de que yo he llegado a cierta convicción y las cosas son así porque yo las creo así. Esa actitud es un acán en el campamento, es una maldición que contaminará tu corazón. Uno tiene que venir, tal como dice Hebreos capítulo 12, abierto y desnudo a la presencia de Dios. Por supuesto, es una alegoría, que significa que Dios puede revisar tu corazón, escudriñar tu espíritu y tú no vas a negarle ninguna llave. Si Dios quiere abrir la sala, quiere abrir el desván, quiere abrir el cuartito del tesoro, quiere abrir lo que quiera, tú le entregas todas tus llaves, las llaves de tu ser, se las entregas completamente al Señor. Heme aquí, Señor. Y entonces dejar que Dios aplique la palabra a tu vida. Todas estas cosas. Hay gente que por el otro lado dice, no, Dios no me ama, yo estoy rechazado, a mí nunca me toma en cuenta el Señor, Dios siempre bendice a otros, a mí no. Ok, todo eso tiene que ser entregado para que tú puedas creer. Efesios capítulo 1, Hebreos 10, 14, y toda la obra completa que el Señor hizo de ti. Voy a poner aquí obra completa. ¿Por qué? Porque esa es tu posición en Cristo, ese es tu aposento alto. Allí vas a esperar. ¿Ven? Y entonces sabemos, número 2, que Dios no le niega nada a quien se lo pide desde esa posición. ¿Por qué? Porque esa posición es en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, basada en el amor infinito de Dios por su pueblo, y por esa voluntad envió al Hijo a morir por nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú te colocas bajo los efectos de la obra del Señor Jesucristo, estás colocándote en la misma voluntad de Dios. Luego, pedir en su nombre. Cuando nosotros pedimos en su nombre bajo esa posición de Hebreos 10:14, cuando pedimos al Señor algo bajo la posición de perfección que Él hizo de nosotros y nosotros la aceptamos, porque solo podemos aceptar, entonces allí pedimos en su nombre. Y es como si el mismo Jesucristo hubiera pedido. Y sabemos que le dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero estoy orando por estos para que tengan testimonio que tú siempre me oyes. Entonces sabemos que el Padre no le niega nada al Hijo. Entonces cuando pedimos, Señor, te pido en el nombre de Jesucristo, es como que Dios escucha la voz de su Hijo pidiendo tu oración. No puede ser negado. Esa es la posición, ese es nuestro aposento alto en la oración. Al pedir en su nombre significa esto. Ahora, lo siguiente, también dice en primera de Juan, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿y cuál es su voluntad? Está en la palabra. Todo lo que está en la palabra, 3.750 promesas, como dice también segunda de Corintios, me parece que es 1:20. Todas las promesas son en Jesucristo sí y en Jesucristo amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Eso combinado con primera de Juan, entonces eso nos da el pedir conforme a su voluntad. Y si estamos pidiendo bajo esa voluntad, es decir, una sanidad, una liberación, una provisión, lo que fuera, de manera milagrosa, de algo que no haya manera humana o material posible de suceder, pero tú lo pides en su nombre, confiando en su infinita omnipotencia,
y lo estás pidiendo porque estás basado en la palabra de Dios, basado en lo que Dios dice que tú eres, entonces estás pidiendo conforme su voluntad y Él te oye. Y este versículo de primera de Juan dice que si sabemos que Él nos oye, ya tenemos las peticiones que hayamos hecho. Ahora, ese es nuestro aposento alto, hermano. Estas son las actividades que se pueden hacer en el aposento alto sin salir de tu posición. ¿Ok? Lo siguiente, has cumplido los requisitos de Dios. ¿Cuáles son los requisitos de Dios? El bautismo en su nombre, Hechos 2:38, y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, eso es todo lo que podemos hacer. Ese desesperar, ese anhelar el bautismo del Espíritu Santo, ese haber escuchado la palabra y creído y bautizado en su nombre, es todo lo que podemos hacer, hermano. No hay más. Y esos son los requisitos que Dios quiere, ese nuevo nacimiento. Esa es la señal del pacto eterno de Dios contigo, que eres su hijo, conmigo, con cada creyente. Bueno, esos son los requisitos de Dios. Eso, por supuesto, va a producir desde adentro hacia afuera una forma de vida, pero mientras la produce, no significa que estás fuera de la posición, sino que precisamente estás en la posición. Ahora me explico, digamos, como tomé el ejemplo en la mañana, digamos que soy adicto a los cigarrillos y me doy cuenta pues que necesito definitivamente el bautismo del Espíritu Santo, pero sigo fumando. Entonces, ¿qué te dice un legalista? Primero tienes que dejar el cigarro para que después Dios te bendiga y te dé el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿En las fuerzas de la carne? O sea, ¿qué necesidad es esa? Eso es como decir, primero voy a sanarme para ir al doctor. No, precisamente necesito el bautismo del Espíritu Santo para dejar el vicio de los cigarros. Precisamente por eso me he bautizado en su nombre, porque quiero dejar esta vida. Bueno, se acabó, estás cumpliendo los requisitos de Dios. Por eso digo, una mentalidad equivocada, una doctrina equivocada puede ser un acá en el campamento que está contaminando y trayendo derrota. Por eso es que tenemos que deponer nuestros pensamientos ante la presencia de Dios para que Él cambie lo que Él quiera cambiar. Ese es nuestro aposento alto. Y si ya hemos hecho esto, ya no hay más que hacer. ¿Ven? Solo espera. Mantén tu posición. ¿Cuál posición? Todo esto que estamos hablando acá. Amén. Todo esto que estamos hablando acá. Y entonces, en esa posición esperas. El diablo tratará de sacarte de esa posición. Te va a decir, mira, estás esperando y no pasa nada. Algo tienes que hacer. Salte para Betania, salte para Belén. No, no, es el aposento alto en Jerusalén. Seguramente Dios no te ha perdonado alguna cosa. O mira que acá hay una técnica de los sueños y la técnica de la risa, la cura de recuerdos y cuántas doctrinas más que están por ahí. No, quédate quieto en la posición. Espera que Él se manifieste. Así los apóstoles pasaron primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Seguían ¿qué? Esperando en la posición, en esa posición que el Señor les mandó, en esa fe que Dios les mandó, en ese lugar de misericordia en sus corazones que Dios les mandó. No salgas de ahí. Dios tiene que iniciar el movimiento. Y cuando Él lo inicie, hermano, será más allá de lo que pides o esperas. Cuando Dios inicia el movimiento, se cumple Efesios 3:20, que Dios contesta tus oraciones más allá de lo que pides o entiendes. Será algo muy superior, muy diferente en cuanto al alcance. No dejará de cumplir lo que estabas esperando, pero será mucho más allá de lo que tú estabas esperando. Y un día, hermano, voltearás, un día en el camino podrás decir, igual que dijo Josué, no faltó ninguna de las buenas palabras que Dios habló, todo se ha cumplido. Así que, hermano, mientras tanto esperas ese cumplimiento, espera
en el aposento alto. Espera en tu aposento alto, que es todo esto que hemos visto. Quédate aquí, quédate en esa confianza, quédate en esa fe, quédate en esa gratitud, adorando a Dios, bendiciendo a Dios, realizando las actividades que puedes hacer dentro de tu aposento alto, que aquí sería pues la gratitud, la adoración, la bendición, la confesión. Quieto, ya siéntete completo, como dice la palabra. En Cristo estás completo, ya no hay nada que hacer más que solamente aceptar y recibir. Uno de estos días, puede ser ahora, puede ser esta noche, bajará el poder celestial a cumplir eso que estás esperando. Oremos, amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, bendice nuestros corazones, bendice nuestras vidas con tu palabra y tu presencia. Señor, que este mensaje, tú, Padre amado, lo acomode lo espiritual a lo espiritual. Que podamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, recibir esa apertura del entendimiento para comprender lo que hemos escuchado y poder ponernos en el centro de tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, somos barro en tus manos, tú eres el alfarero. Confórmanos a la imagen de tu amado Hijo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.